En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy nuevamente reunidos para escudriñar un poco de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole a Él que, como siempre, que use mi voz y mi corazón para que yo solamente sea instrumento de Él. La honra, la gloria para nuestro Señor Jesús. Siervo inútil soy. Hoy nuevamente me acompaña mi hermana Tere. Tere, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Antes de empezar con las dudas que traigas, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, nos dirija y lleve a buen término la obra que nuestro Señor Jesús nos ha encomendado, pidiéndole también a ustedes allá tras de cámaras que si tienen problemas para aprenderse cualquier capítulo o versículo de la Biblia, que hagan esta oración con nosotros para que el día de mañana ustedes también puedan salir y predicar el Evangelio alrededor del mundo entero. Hay mucha gente que necesita y que tiene hambre y necesidad de nuestro Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama tu luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva y un método infalible y facilidad para aprender. La lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pidiéndole también la intercesión a su Santísima Madre, Nuestra Señora Virgen María de Guadalupe, para que por su divina intercesión ante su Hijo Jesucristo nos concedan la liberación de un alma del purgatorio, ya sea por una vista, por un suscriptor o por un like que le den ustedes a este programa, que Dios nos conceda la liberación de las almas del purgatorio, especialmente aquellas que tienen años ahí, aquellas que nadie ora, que nadie reza ya por ellas, que están olvidadas en este purgatorio. También pedimos la intercesión de Santa Margarita Lacoque, ella que fue elegida para enseñarnos acerca de la doctrina del Sagrado Corazón de Jesús, a la cual también consagramos este programa, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, también pidiéndoles nuevamente la intercesión para que nos ayuden a que podamos llegar a más y más familias y podamos así entregarles lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado, la Santa Palabra y sus santos mandamientos. Hoy nuevamente le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos guíe, nos dirige y lleve a buen término la obra que nos ha encomendado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tere, preguntas. Bueno, la semana pasada hablamos de lo que es el alcoholismo, la drogadicción, de los diferentes adicciones que hay, ¿verdad? Que hay en el mundo. Y hoy sabemos que realmente lo que estamos viviendo en el mundo son cosas muy difíciles, ¿verdad? Que nosotros como padres, bueno, yo como mujer o como madre me he preguntado muchas veces cómo educar a mis hijos, cómo ayudarlos para que ellos también... A mí nunca me dijeron, ¿verdad? Cuando yo era niña, o mis papás nunca me inculcaron cómo hablar de Dios o cómo vivir una vida diferente, ¿verdad? Basándonos en lo que nos dice la Biblia, en cómo llevar una vida mejor. No sé, o sea, son muchas interrogativas que tengo en mi mente, pero ¿tú qué nos podrías decir cómo nosotros como padre, cómo podemos instruir a nuestros hijos para que ellos lleven una vida mejor ahorita en esta época que estamos viviendo? Yo creo que antes de hablar de la instrucción de los hijos, yo creo que tendríamos que hablar de la instrucción de los padres. De los padres. Entonces, es un tema medio complicado y largo, y para no llegar a hacerlo tan largo, vamos a hacer una parte hoy. Hablemos primeramente de cómo debe ser un matrimonio católico cristiano. Porque a veces pensamos que nomás es de casarnos nada más y de juntarnos, no es así. Tenemos que hacer, primeramente, la instrucción de los hijos empieza desde los padres.
Entonces vayamos a ver qué es un matrimonio católico cristiano primero y después entramos a la segunda parte que sería ya cuando vienen los hijos, cómo instruirlos para que no se pierdan en el camino de Dios. Entonces, primeramente yo creo que tenemos que poner en nuestra mente y nuestro corazón lo que dices tú. Este mundo te ofrece adicciones, que ya las vimos todas, que es droga, pornografía, alcoholismo, sexo desenfrenado, drogas, hasta el teléfono, hablamos la vez pasada. Cómo el teléfono ha ido separando familias, ya la gente no habla. Al no hablar no hay comunicación. Ya decían mejor textos, se está acabando la comunicación entre las familias, entre los parientes. ¿Por qué? Porque el teléfono ha entrado, es una adicción completamente, pero ya hablamos de eso la semana pasada, no me voy a meter tanto en eso ya. ¿Por qué quise recalcar eso? Porque es una vida en este mundo. En el libro en la primera carta de Juan dice ser del mundo, estar en el mundo pero sin ser del mundo. Estamos en el mundo pero no debemos hacer las cosas del mundo. Entonces, ¿cuál otra opción tenemos? Jesucristo viene en Juan 13:34, nos dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Jesús en Colosenses 2:18 dice: él es la cabeza de la iglesia. Jesús, si no me equivoco, en Lucas capítulo 17, 20, 21, cuando lo interrogan los fariseos, le preguntan: ¿cuándo ha de venir el reino de los cielos? Él dice: el reino de los cielos está en medio de ustedes. Jesús es el reino de los cielos. Jesús es la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Nosotros formamos el cuerpo de la iglesia. ¿Por qué es importante esto? Porque el amor de Dios lo vives dentro de la iglesia, dentro del reino de la iglesia. Entonces, hay dos formas de vida. Una, la que el reino de Satanás te ofrece en la tierra, y otro, el que el reino de los cielos por medio de Jesucristo te ofrece en la iglesia. Son dos caminos. La familia, primeramente, lo que debe haber en una familia debe ser amor. Si no hay amor, estamos fritos. La semana pasada hablábamos que no busques el amor en el físico del hombre, o en los pechos de la mujer, o en los glúteos de la mujer. Ahí no está el amor. El amor está en que si ese hombre y esa mujer se aman a sí mismo, como dijo Jesús, amarse como yo los he amado, no van a hacer daño a su pareja. ¿Por qué? Porque saben lo que es amar. Y ellos saben que una persona que sabe amar, dice la primera carta de Juan, que una persona que sabe amar tiene a Dios. Entonces, si tienes a Dios, no vas a hacerle daño a una persona. Entonces, primera cosa que debe haber en un matrimonio católico y cristiano es el amor. Punto. Ahora, ¿dónde hallamos el amor? En el libro de Génesis, capítulo 2, en el versículo 18, Dios vio algo. Vayamos a ver qué vio. Génesis capítulo 2, versículo 18 y 19, habla: Señor, que tu siervo escucha. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y Dios el Señor formó de la tierra a todos los animales y todas las aves. Pónmele pausa. Ok. Dios, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque una de las cosas para el cual Dios creó el hombre es para que le dé honra y gloria. Hay sacerdotes que nacen con esa devoción de amar a Dios, no les importan las mujeres, para nada. Ellos quieren amar a Dios solamente. Hay mujeres
que nacen para alabar a Dios, para amar a Dios, para casarse con Dios. No les importan los hombres. Ese es el plan de Dios. Pero estamos en un mundo que nos ofrece otro tipo de tentaciones. Y entre ellas la más fuerte, ¿cuál es? El sexo desenfrenado. ¿Por qué terminan los matrimonios? Por adulterio. Entonces el hombre en sí no se puede controlar. Y la mujer también ya no se alcanza. Están pensando en lo sexual. Por eso 1 Corintios 7 dice Pablo hablando, yo les recomiendo que sean como yo, no se casen. Pero, dice, si no se aguantan la calentura, pues mejor cásense. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, que tenga una opción. Si no puede adorarme porque está pensando en lo sexual, entonces hagámosles una compañía adecuada que lo ayude. Versículo 22 en adelante, creo está. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se le presentó al hombre, el cual al verla dijo, esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer porque Dios la sacó del hombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, Dios hace una pareja para nosotros, porque en este mundo el sexo está todo lo que da, y los que están allá atrás de cámara saben de lo que estoy hablando. Yo como hombre te digo, cada que tiene tiempo el espíritu maligno te pone tentaciones de cualquier tipo. Bueno, Dios nos da la opción para que no pierdas la enseñanza o para que no pierdas la comunicación con Dios. Entonces yo te doy una ayuda idónea, la mujer. Y cuando te unas a la mujer, estarás unido a mí. Si no quieres a la mujer, estarás unido a mí, solamente sirviéndome. Esa es la primera enseñanza. Mujer, el matrimonio católico cristiano primeramente debe de buscar una mujer o una pareja que sea carne de su carne, que pertenezca a... Si tú no quieres saber nada de Dios, búscate tú eres del mundo, pues búscate una mujer del mundo. Si tú estás involucrado y quieres seguir a Dios en el reino de los cielos, que es en el reino de los cielos aquí en la tierra, que es la iglesia, búscate una mujer que esté dentro de la iglesia. ¿Para qué? Porque si te buscas una de afuera va a pasar las hijas de Caín y los hijos de Dios. Te van a sacar de la iglesia, te van a separar de Dios. Entonces lo primero que debemos hacer, un matrimonio, el inicio de un matrimonio católico cristiano, es buscar una pareja que tenga los mismos pensamientos que yo, que esté en la iglesia y podamos juntos formar una pareja adorando a Dios. ¿Cuál sería el segundo paso después de que ya tienes tu pareja? El segundo paso, pues, lo más lógico sería en Tobías capítulo 7, en el versículo 9 y 10, nos enseña qué es lo que debemos hacer. Primeramente, comparar la relación entre la mujer con la relación entre Dios. Una persona que no conoce a Dios, primeramente se lo presentan a la mujer, te la van a presentar porque no la conoces. Después, cuando te presentan a Dios, tú conoces a Dios y después te enamoras de Él, después comes con Él y después te casas y comes con Él.
Primero el matrimonio y luego la Eucaristía. Con la mujer es siempre igual y debe ser igual. Primero vas a conocerla. Después de que la conozcas, pues ya vas a formar una relación más seria con ella y puedes formar el matrimonio y después te unes a Dios por la común unión, por el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces ya conociste, según Génesis, una carne de tu carne. Ya te enamoraste de ella, ya decides tú, esta es la mujer que yo quiero. ¿Cuál es el siguiente paso que debe hacer? Un matrimonio católico cristiano que está en proceso. Habla, Señor, que tu siervo escuchas. Tobías capítulo 7, versículo 9 y 10. Luego se bañaron, se lavaron las manos y se sentaron a la mesa. Tobías dijo entonces a Rafael: Amigo Azarías, dile a Raguel que me dé a mi pariente Sara. Raguel lo alcanzó a oír y dijo al muchacho: Come y bebe y pasa alegremente esta noche, porque amigo, ninguno otro fuera de ti tiene derecho a casarse con mi hija Sara. Por la misma razón, yo no puedo dársela a nadie sino a ti. Palabra de Dios, ahí está bien. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Dice Tobías. Tobías va a buscar a un pariente, un familiar, lo mismo que dice Génesis, carne de tu carne. Tobías es sobrino de Raguel, sobrino, y él le pide a su prima por esposa. Rafael está ahí. El nombre Rafael dice, significa es el doctor o sanador, pero también significa Dios provee, y Tobías significa voluntad de Dios. Entonces es importante, sí. ¿Por qué? Porque para casarnos tenemos que hacer la voluntad de Dios, buscar a alguien carne de nuestra carne, como lo hizo Tobías, y Dios va a proveer, como es Rafael. Entonces van y piden a su prima, es carne de su carne, de la misma aldea, del mismo pueblo de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Estamos diciendo todo esto, ¿por qué? Porque tenemos que formar una familia fuerte para poder enseñar a nuestros hijos. Desgraciadamente, nuestros padres nunca nos enseñaron conforme a la palabra de Dios. Y mira lo que ha pasado con nuestros matrimonios. Están en decaída, en subidas, en bajadas, sufrimiento. Después, cuando ya haces la petición, tienes que hacerlo conforme a la ley, conforme a Dios. Versículo del 12 al 14 más o menos, habla, Señor, que tu siervo escuche. Pero Tobías contestó: No probaré esta cena hasta que resuelvas mi asunto. Raguel le dijo: Bueno, lo haré según está dispuesto en el libro de Moisés, y ya que Dios ha decretado dártela, te la doy. Te entrego pues a tu pariente Sara. De ahora en adelante serás su marido y ella será tu esposa. Es tuya desde hoy y para siempre. Hijo, que el Señor del cielo los favorezca esta noche y les muestre su amor y les conceda bienestar. Sí. Raguel llamó a su hija Sara. Cuando llegó su padre, la tomó de la mano y se la entregó a Tobías diciéndole: Yo te la entrego conforme a la ley y según el decreto escrito en el libro de Moisés, que manda que te la dé como esposa. Tómala y vuelve sano y salvo a casa de tus padres, que el Dios del cielo les conceda bienestar. Entonces llamó a la madre, le pidió que trajera una hoja, y ella escribió el contrato de matrimonio certificado que entregaba a su hija para ser la esposa de Tobías. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Primeramente, buscas una mujer que sea carne de tu carne, y después que ya la conociste, que tú estás de acuerdo que es la mujer que va a vivir por el resto de tus días contigo, que no vas a cambiarla porque sería adulterio. Entonces,
haces el contrato de ley, a hablar con los padres. ¿Para qué? Para recibir la bendición de los padres, tanto de la mujer como del esposo. Desgraciadamente hoy los jóvenes, como no tienen educación cristiana, católica, se van, se pelean con los papás que tampoco tienen educación católica cristiana y no saben cómo actuar con ellos. Los muchachos se salen, se van y hacen su capricho y después te regresan con uno, con dos huercos, porque todo empezó mal. Desde el matrimonio de los papás, continúa con los hijos. Pero dice Raguel, hagamos conforme a la ley de Moisés. Bueno, esa es la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Cristo? Mateo capítulo 19, versículos 4 y 5. Si así ellos seguían la ley de Moisés, nosotros sigamos la ley de Jesucristo. Jesucristo hablando, Mateo capítulo 19, versículos 4 y 5, habla: Señor, que tu siervo escucha. Jesús les contestó: ¿No han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos se harán como una sola persona. Sí. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Primeramente empieza Jesús diciendo, ¿no han leído? ¿Por qué es importante el no han leído? Porque desgraciadamente todos los matrimonios católicos, aún casados por la iglesia, no han leído las Escrituras. Por eso, para empezar a educar a nuestros hijos, nosotros como padres tenemos que leer. Jesús dice y pregunta, ¿no han leído? Y la verdad es, no. Entonces, te enseña otra cosa que debes enseñarle a tus hijos, porque tú vas a ser el maestro de tus hijos. Al principio Dios los hizo hombre y mujer, para que no vengan el día de mañana que son hombre y mujer, homosexuales y lesbianas. Con el amor y el respeto para los homosexuales y las lesbianas, si usted pertenece al reino de Dios, que es la iglesia aquí en la tierra, como dice el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios nos deja la iglesia para probar el reino de los cielos que vamos a probar en la vida eterna, pero lo podemos probar desde aquí, desde la tierra. Si yo pertenezco al reino de los cielos aquí en la tierra, que es la iglesia, tengo que obedecer a Jesús. Jesús es mi rey. Y Él dice, hombre y mujer los hizo mi Padre, punto. Si el homosexual o la lesbiana mañana dicen, pues yo no estoy de acuerdo, usted viva en el mundo que usted quiera vivir. Si usted quiere vivir en el mundo de Dios, esta es la ley de Dios y hay que seguirla, hombre y mujer. Si usted no quiere la ley de Dios, usted tiene todo el derecho y el albedrío de quedarse en el mundo, y el mundo le ofrece eso. Usted se puede casar bajo la ley del mundo, ya está permitido. Entonces, no quedemos en enemistad, sino yo lo respeto a usted, respéteme a mí, yo quiero vivir bajo la ley de Dios. Usted quiere vivir bajo la ley del hombre, que Dios tenga misericordia de usted, punto. Son dos mundos diferentes. Se les predica, claro, porque a todos se les tiene que predicar. Ya ellos sabrán si se acercan o no, a lo mejor Dios les concede el don de la fe, se arrepienten y se meten a la casa de Dios, y el día de mañana estaremos comiendo el cuerpo y la sangre juntos. Entonces, lo que une Dios no lo separa el hombre. Pero esto es importante también, ¿por qué? Porque Dios dejó ministros, dejó sacerdotes. ¿Para qué? Así como nos usa a nosotros para predicar la palabra, así usa a los sacerdotes para llevar a cabo la ley de su reino.
son ministros de Dios, dijo Pablo allá en la carta de Corintios, porque somos nosotros ministros de Dios, como si Dios hablara por nosotros, o como si Dios habla por nosotros. Entonces, no cualquiera puede casar a las parejas. Nuevamente, si usted quiere estar casado bajo la gracia de Dios, tiene que estar en el reino de Dios, en la iglesia que Dios fundó, porque solamente es una, dice Efesios capítulo 4:4, una sola iglesia, una sola doctrina, un solo espíritu, un solo bautismo, un solo Dios, la iglesia católica. Y ahí hay ministros puestos por Dios para casarlo, con todo el amor y el respeto a los pastores. ¿Quién les dio ese? ¿Dónde recibieron la unción ellos para poder casar bajo el nombre de Dios? No existe. Si tú quieres correr la luz de aquí a Bronzeville, tendrías que poner, si aquí está la base de la luz, tienes que ir poniendo poste tras poste hasta llegar hasta Bronzeville. Si faltara 1 o 2 postes, la luz no llegaría. Lo mismo pasa en la iglesia de Dios. Si Jesucristo enseñó una doctrina en el año 33 y la siguieron sus pastores por medio de Pedro, los apóstoles y luego los nuevos que vinieron, Timoteo, Tito, todos aquellos nuevos y luego los nuevos padres de la iglesia y luego todos son postes que van llegando hasta nosotros. A los hermanos protestantes se les acabó la luz, ¿en dónde? En el año 1517, ahí la cortaron ellos y ellos empezaron a poner postes por otro lado. No es igual, con todo el amor y respeto. Bueno, ya te casaste, estás por la iglesia, ya perteneces, que lo que se junte Dios no lo separe el hombre. Después, ya que estás casado, vas a llegar a la relación sexual, pero antes de llegar a la relación sexual, todo matrimonio católico cristiano debe hacer lo siguiente. Tobías capítulo 8, versículos del 4 al 8. Tobías capítulo 8, del 4 al 8. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Las otras personas salieron de la habitación y cerraron la puerta. Tobías se levantó de la cama y le dijo a Sara: Mi amor, levántate y hagamos oración para pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Ella se levantó y los dos comenzaron a orar así, pidiéndole a Dios que los protegiera. Alabado seas, Dios de nuestros antepasados. Alabado sea tu nombre por siempre. Que el cielo y la creación entera te alaben por todos los siglos. Tú criaste a Adán y le diste a su esposa Eva como compañera y apoyo, y de ellos dos nació todo el género humano. Tú dijiste: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Ahora yo no tomo a esta mujer movido por deseos impuros, sino con intenciones sinceras. Dígnate tener compasión de mí y de ella. Concédenos llegar juntos a la vejez. Y ambos añadieron: así sea, y se acostaron para pasar la noche. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, con el corazón en la mano, contéstame la siguiente pregunta. Cuando tú estabas con tu marido, ¿cuántos años viviste con él? 23. 23 años. En 23 años, ¿cuántas veces se hincaron a pedirle a Dios? Ninguna. ¿Por qué? Pues yo creo porque no teníamos la ¿cómo se dice? Pues, ¿cómo se dice? Yo creo porque no teníamos, pues ahora sí que no veníamos instruidos o no veníamos preparados para el matrimonio, sinceramente, porque, o sea, leyendo las escrituras y todo lo que hemos leído todo este tiempo, me he dado cuenta que realmente, como tú me lo dijiste hace un día, no estaba Dios presente. O sea, nunca lo invitamos a estar con nosotros. Entonces, ahora entiendes por qué Dios dice: búscate uno de carne de tu carne. Por eso Tobías buscó uno de la misma
de la misma aldea, del mismo pueblo de Dios. Por eso nosotros como católicos cristianos tenemos que buscar a alguien, una católica cristiana, pero que tenga los principios de la iglesia y que tú y yo como hombre tenga principios de la iglesia. El día de mañana que pido a Dios y que tu marido vuelva y se convierta realmente al catolicismo cristiano, que se convierta realmente, te vas a dar cuenta que si le pides hincarse a hablar de Dios, a orillarse en la cama, a pedirle a Dios cada noche, Él no va a poner trabas. ¿Por qué? Porque los dos son carne de la misma carne, porque los dos pertenecen al mismo pueblo de Dios. ¿Por qué ustedes no oraban? Porque no fueron creados en la iglesia de Dios, en el reino de Dios. Fueron creados en el reino del enemigo. Y por eso, ahora tú conoces a Dios, estás de este lado, en el reino de Dios. Él todavía no lo conoce, o no lo quiere conocer, o el diablo no lo quiere soltar. Por eso hay controversias y peleas. Por eso es importante, si vas a empezar una relación, buscar a una pareja que tenga los mismos pensamientos. Si tú quieres estar en el pueblo de Dios, una mujer que tenga los pensamientos de estar en el pueblo de Dios. Yo te soy sincero, a mí no me cuesta trabajo. Si yo le digo a mi esposa, vamos a hincarnos a rezar ahorita nos sentamos a hincar y rezamos, porque estamos conectados en el mismo canal. Esa es la diferencia. Si ella estuviera en el mundo y yo le pido que se hinque, no se va a hincar. Por eso es muy importante que la gente que está viendo tras las cámaras, que se dice ser católico, pues haga esta prueba. Oye, si son verdaderos católicos, no debe haber opción para hincarse, rezar un rosario, rezar una oración, acudir a las misas, acudir a las cosas de Dios, no debe haber problema. Pero si ya empieza usted a titubear, a negar, a orar, y el marido ora por un lado y usted sentada enojada por otro lado, o viceversa, el diablo está ganando ese matrimonio para él. Entonces hay que ponerse las pilas, caminar juntos de la mano, y no importa qué, y entre menos ganas tenga de orar, doblar rodilla con más fuerza, porque es el diablo que no quiere que usted ore. Después te casaste por la iglesia, ya te acostaste, ¿ahora qué sigue? Génesis capítulo 1, versículo del 22 al 25 más o menos. Génesis capítulo 1, versículo 22 al 25, habla, Señor, que tu siervo escuche. Después, ¿qué va a pasar? Pues vamos a llevar a cabo el primer mandamiento de Dios. Génesis capítulo 1, versículos 22 al 25, habla, Señor. Que tu siervo escuche. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre, se parecerá a nosotros y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo, hombre y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué les dijo? ¿Cuál era el mandamiento? Multiplicarse. Multiplicarse. Tener hijos. No uno. Muchos hijos. Y usted ha de decir, usted me los va a mantener. Cuando una persona piensa así, es que no está en la voluntad de Dios. Porque si tú buscas un matrimonio que tuvo 12, 13, 14, 15 hijos, o 10 o 9, una cantidad enorme, te darás cuenta que son una familia que aprendieron con las necesidades,
porque yo no puedo darte para todos, así que tú te vas a imponer a lo que te doy. Y aunque era la cosa usada, pantalones o tenis usados, los agarraba uno con cariño porque los valoraba uno realmente. Y uno anhelaba el día que yo crezca voy a sacar a mis padres de esta pobreza. Y yo vivía uno para honrar a nuestros padres. Cuando tienes muchos hermanos, es más fácil cuidar a los viejos cuando ya están grandes. Una semana contigo, una semana conmigo y así sucesivamente, no te cansas. Pero cuando tienes uno, se va a cansar. Y el día de mañana o te corta la vida o te entrega a un asilo y se olvida de ti. Por eso el diablo es bien astuto. Él sabe que de una gran cantidad de hijos van a salir sacerdotes y van a salir religiosas. Por eso engaña al mundo diciendo, un solo hijo, un solo. ¿Para qué? Para que la cosecha de sacerdotes y religiosas se corte. El diablo es astuto. Muchas veces dicen, pues ten menos hijos porque les vas a dar más, ¿no? Pero están hablando de lo que sería, pues económicamente, ¿no? No sé, lo manejamos de otras formas, pero es lo que siempre dicen, ten menos hijos para que les des más. ¿Pero más de qué? Comprobado. La televisión a ti te educa. Mira los anuncios, nunca vas a ver un anuncio con 5 hijos, con 4 hijos, con 3, siempre un anuncio con un hijo. ¿Para qué? Y la mentira del diablo, para que le des todo. Sí. Al darle todo a un hijo lo haces inútil, lo haces caprichoso, soberbio, vanidoso. Está comprobadísimo eso, está comprobadísimo, pero nuevamente, si no estás en la iglesia, es muy difícil que tú veas esto, no lo vas a ver. La televisión y el mundo te envuelve. ¿A qué te envuelve? A tener menos hijos. ¿A qué te envuelve? A no acercarte a la iglesia. ¿A qué te envuelve? A que trabajes como burro todo 12, 13 horas y después de que trabajes, que te pongas a gastar el dinero como loco y después otra vez a trabajar y ahí te tiene trabajando. Vuelve a lo mismo a Egipto cuando a los judíos los tenían como esclavos. Puro trabajo. ¿Para qué? Porque trabajando y comprando, no piensas en Cristo ni en Dios. El diablo es astuto. Después que ya vas a cumplir este mandamiento, Dios te enseña otro mandamiento. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 4. Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 4. Es importante aprender esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser los maestros de los hijos que vayan a venir. Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 4. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor su Dios me ha ordenado enseñarles, para que los pongan en práctica en el país del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, y así vivirán muchos años. Por lo tanto, israelitas, pónganlos en práctica, y así les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra, donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados se los ha prometido. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer mandamiento y más importante, que lo vimos la semana pasada, es que nosotros como católicos cristianos aprendamos que hay un solo Dios, que tenemos un Padre nuestro y que podemos, no importa la situación que estemos pasando, podemos ir a Él. Jesús hablando dijo,
Si ustedes cuando sus hijos les piden un huevo no le dan alacrán, o les piden pescado no le dan serpiente, o viceversa, si ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, conti más mi Padre, que es santo y que es bueno. Es importante aprender que tenemos un Dios que nos creó, que hizo el cielo, las estrellas y el universo, que es todopoderoso, y que allá por Juan 15:3 dice, permanece en mí, y todo lo que me pidas en oración te lo daré. Es importante como católico cristiano conocer a Dios para poder educar a nuestros hijos conforme a Dios. Y después que nosotros conocemos a Dios y sabemos de la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 11, versículo 18-19, esta es la obligación de cada familia católica cristiana. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18-19, habla Señor. Que tu siervo escuche. Grábense estas palabras en la mente y en el pensamiento. Átenlas como señales en sus manos y en su frente. Instruyan a sus hijos, hablándoles de ellas tanto en la casa como en el camino, y cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes y en las puertas de su casa, para que su vida y la de sus hijos en la tierra que el Señor prometió dar a sus antepasados sea tan larga como la existencia del cielo sobre la tierra. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ahí queda un poco de cómo debe ser una familia católica cristiana. Desde el principio de Génesis, cómo debes de buscar una pareja que esté dentro de... Pero si nosotros ya que hemos crecido fuera de la iglesia, pues incorporémonos a la iglesia. Si usted está viendo este video es porque usted está interesado en seguir las cosas de Dios. Entonces, si no se ha casado por la iglesia, haga el propósito de casarse por la iglesia, porque está fuera de los mandamientos de Dios, está fuera de la gracia de Dios. Me decía una persona, yo no me caso por la iglesia porque no quiero fallarle a Dios. Cada que te acuestas con tu pareja le estás fallando a Dios, porque están cometiendo adulterio. Ahora te das cuenta que también lo bueno de tu separación, ¿qué es? Que me acerque a Dios. Que te acercaste a Dios y ya no estás en adulterio. Ahora tú tienes el mango del sartén. Cuando Él regrese, yo ya no puedo vivir la vida que vivíamos antes. Ahora hagamos conforme a la ley de Dios y vivamos bajo la gracia de Dios. Ese es lo que debemos aprender, estar bajo la gracia de Dios. Entonces, nuevamente, si ustedes tienen hijos ya grandes, enseñen esto para que el día de mañana ya no haya más divorcios. Ya hay muchos padres educando a otros hijos que no son los de ellos. Yo como con experiencia les digo que tengo como 20, 25 años enseñando a jóvenes. Y es triste cuando abrazas a un joven y se agarra llorando. ¿Por qué? Porque siempre esperó el abrazo de su padre. ¿Y dónde está su padre? Dándole abrazo a otros que no son sus hijos. Creo que ya basta de más divorcios en nuestra iglesia católica y empecemos a cambiar, empecemos a bofetear a Satanás. ¿Cómo? Aprendiendo más de nuestra palabra de Dios, de la palabra santísima de Jesucristo, y poniendo nuevamente, si queremos incorporarnos a la iglesia, al reino de Dios aquí en la tierra, incorporarnos a su iglesia, cumplir todos sus mandamientos. En eso incluye todos los sacramentos para estar bajo la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus hijos, esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y que esta palabra que hemos aprendido el día de hoy acerca de cuál es el matrimonio digno de Dios en la Iglesia Católica y el matrimonio que debemos seguir, que lo pongamos en práctica si estamos fuera de la ley de Dios. Y si conocemos matrimonios que están fuera de la ley, pues denle este video. Y ojalá que Dios revergüe en sus corazones y que el día de mañana podamos estar juntos ahí en la presencia de Dios, honrándolo y dándole gloria. Nuevamente, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre, y que tenga muy buenas noches. Amén. En nombre del Padre y del Santo.